Yo no quiero creer, yo quiero saber. Y lo más rápido que algo me va a llevar a saber es tomar una acción. ¿Qué es el growth? Disciplinas y metodologías que aplican el método científico para ayudar a crecer a los negocios basado en datos y no en opiniones. La innovación es algo en lo que la mayor parte de las empresas fracasan. Juanma Baro, el mayor referente en growth y experimentación digital en España, nombrado por Forbes como una de las 100 personas más creativas de los negocios. Miles de seguidores en LinkedIn y profesor en varias escuelas digitales. En este episodio vais a aprender a aplicar ciencia para hacer crecer cualquier negocio. Lo ideal es que tú lleves 10 años trabajando en IA y que cuando te toque la de la IA estés en la cresta de la ola, ¿no? La IA al final va a hacer una sustitución fuerte. Un hombre mayor que está mirando una obra y ve que hay un tractor cavando. Si no fuera por ese tractor, habría 10 personas ahí con palas. Sí, evidentemente se va a sustituir, pero también sube la calidad de vida. Qué gusto tenerte aquí, Juanma, en Bolivia. El placer es mío, Lucas. Vamos a empezar muy al grano. Estábamos hablando de que vivimos en un mundo capitalista, en el que tienes que crecer como negocio. Pero hay unas empresas que son capaces de crecer a un nivel de élite y otras que no. ¿Por qué es eso? Pues la principal diferencia es porque unas empresas saben cómo se crece y otras no. Hay mucha gente que simplemente hace cosas esperando que eso funcione o no funcione, lo que he oído, lo que me ha dicho alguien, lo que creo que hacen, pero realmente si tú a un emprendedor al 99% le preguntas ¿cómo crece tu negocio?, no vas a saber contestar. Con todos los emprendedores con los que has trabajado, dirías que el 99% de las personas que llevan un negocio no saben cómo crecen. No con los que he estado, porque es cierto que yo ya estoy con una serie de emprendedores que quizá tienen ciertos conocimientos que otros no, pero sí que dentro de lo que es el tejido empresarial de nuestros países, el 99% no tiene ni idea. Y de ahí llegamos, o sea, eso es como la forma fácil de decirlo, ¿no? Para que cualquier persona lo entienda. Si no creces, te creces. Tienes que crecer obligatoriamente como negocio porque no te queda otra. La parte científica detrás de cómo creces, ¿no? Que es al final ponerle pasos para que las cosas se hagan realidad. Quizá se puede llamar growth, ¿no? Es como se ha puesto de moda. Explica desde tu punto de vista, como el padrino del growth en España, ¿qué es el growth? Vale, antes de entrar a la pregunta de qué es growth, quiero que se entienda un poco esto del capitalismo, ¿no? Al final, ¿cómo funcionan las empresas? Las empresas, hay una persona que decide poner su capital para hacerlo crecer. ¿Qué ocurre? Que llega en cierto momento que esa persona, su propio capital ya no es suficiente y si quiere ser una marca masiva, necesita una serie de inversores externos. Los inversores externos buscan empresas que sean capaces de multiplicar su dinero, porque los inversores no regalan dinero. Un inversor dice, yo pongo aquí 10 porque quiero obtener 20. Entonces, todo es una cadena en la que si tú, donde yo he depositado el dinero en ti, dejas de crecer, yo voy a perder la confianza. Y si yo pierdo la confianza, la pierden el resto. Por lo tanto, si no creces, decreces. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estamos en un mundo evidentemente capitalista, donde siempre podemos seguir creciendo. Lo bueno y lo malo, ¿no? Que al crecer generas problemas que se tendrán que resolver con nuevos emprendedores, con nuevos productos, y eso nos lleva a que toda la economía global funcione y que estemos con la capacidad de estar tú y yo aquí sentados porque el mundo sigue hacia adelante. Entonces, ¿qué es el growth? El growth es la disciplina que ayuda a las empresas a crecer. Y para mí es importantísimo porque es lo que nos permite llegar a un tipo de civilización que es en la que estamos. Es decir, ahora mismo nos estamos planteando si queremos ir al espacio o si queremos transformar por completo cómo tenemos la energía. Eso es fruto del crecimiento. Entonces, trabajar en growth no deja de ser esa etapa, porque todas las empresas tienen 5 etapas, ¿no? Tienes la etapa de ideación, tienes la etapa de validación, luego es donde entra la etapa de crecimiento y es una etapa muy larga. Entonces, ¿qué es growth? Dentro de ese paraguas, ¿no? De esas 5 fases, que me he dejado 2, que sería expansión y maduración, dentro de esas 5 fases, growth es toda una serie de disciplinas y metodologías que aplican el método científico para ayudar a crecer a los negocios basado en datos y no en opiniones. Porque, y ahora te voy a dejar que me preguntes cosas, pero yo siempre digo lo mismo. Los datos son infinitamente más baratos que las opiniones y no nos va a hacer que nos peleemos. Porque si tú y yo somos socios y tú quieres hacer una cosa y yo quiero hacer otra,
puede que estemos en desacuerdo y eso al final lleva a que la empresa no crezca. Pero si ponemos un dato en medio y que dejamos que el dato no se informe a nuestra decisión, vamos a estar siempre de acuerdo en un proceso que además está validado durante muchísimos años para tomar decisiones en las empresas. Nada, es total. A mí yo creo que cuando estábamos en Product Hackers y tú deconstruías todo eso en los anillos, bueno, ahora lo llamas los anillos del growth, pero es básicamente la rueda esta donde se dividen todos los aspectos del crecimiento de las empresas. Yo lo visualizo mucho como adquisición, retención y monetización, ¿no? Ahí hay un montón de fases. ¿Cómo lo visualizas tú en cada pata del proceso de creación, Sí. de crecimiento? Es que es muy amplio todo. Sí, pues mira, antes de adentrarme, ¿no? Parezco así un político, ¿no? Que siempre te contesta con otras cosas, pero es decir, ¿de qué nace The Rings of Growth, ¿no? Básicamente a mí me encanta la física y hay un concepto que es la teoría M o digamos como el modelo estándar, ¿no? Que básicamente lo que hace es seleccionar una serie de partículas que todas ellas tienen una definición de masa, una definición, bueno, unas ciertas definiciones y además tienen unas definiciones de cómo actúan entre ellas. Y simplemente con 16 partículas somos capaces de explicar cómo funciona el universo desde la parte más pequeña de la materia, no la cuántica, eso sería otra cosa, pero desde la parte más pequeña de la materia hasta los agujeros negros. Es decir, solamente con un conjunto de partículas. Y claro, yo decía, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a explicar esto que es increíblemente complejo y no hay un modelo que te explique cómo funcionan las empresas y cómo crecen las empresas? Entonces, yo a lo largo de mi carrera, pues por azar y por voluntad propia, he trabajado en muchísimos modelos de negocios distintos. Entonces, yo algo que me di cuenta es, pero si todas las empresas crecen igual, independientemente de a qué se dediquen, tienen una serie de partículas comunes, ¿no? Como la teoría, que combinadas entre sí y comprendiéndolas hace crecer una empresa. Y tú decías, es adquisición, retención, monetización. Eso podríamos decir que son como las tres áreas principales alrededor de la pregunta de cómo crece tu producto, ¿no? O cómo crece tu negocio. Porque básicamente, cuando hablamos de un negocio, no es lo que vendes. Son muchas más cosas. No son tus clientes, no es el dinero que tienes en el banco, no es tu marca. Son una serie de cosas que, claro, si una persona tiene que empezar a gestionar su propio negocio, se puede ver saturada, porque evidentemente emprender es complicado y levantar una empresa es difícil. Y más si no tienes absolutamente nada. Esta es la típica frase de yo he descubierto esto porque he ido a hombros de gigantes. Pues yo lo que quiero es que este Rings of Growth sea esos hombros que ayudan a los demás. Entonces, básicamente, descompongo el cómo funciona una empresa en ciertos puntos que tú vas a poder analizar uno a uno. Y de esa forma vas a tener una guía muy clara de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te va a funcionar, qué es lo que no te va a funcionar, y luego a partir de eso se va expandiendo, ¿no? Pasando de la parte más estratégica a la más táctica. Yo creo que también hay un proceso curioso, ¿no? Porque decías que hay 5 etapas desde ideación, validación y luego está la parte de escalado, ¿no? La parte de ideación y validación es la parte más emprendedora pura de 0 a 1, ¿no? En la cual te tienes que pegar con el mercado, tienes que encontrar ese product market fit. Growth yo creo que viene sobre todo a partir de ese product market fit, en el cual tienes que escalar a tope. La primera fase es muy fácil, es básicamente construir producto y vende, habla con tus clientes, ¿no? Eso es como resumiría todo, por ejemplo, el Startup School de Y Combinator, ¿no? O sea, habla con clientes, vende y crea producto, punto. En el momento en el que tienes algo que te quieren quitar de las manos, porque esa es la definición de product market fit, es que no doy abasto, es que me lo están arrancando. Ahí es cuando dices, vale, ¿dónde invierto? Porque tienes ciertas limitaciones. Por mucho que hayas levantado mucho dinero, ese dinero lo tienes que invertir de ciertas maneras, ¿no? Y puedes invertirlo en más adquisición, en retención o en monetizar mejor en ese caso. ¿Cómo? Seguro que te lo han preguntado muchas veces, ¿no? Te vienen y te dicen, no, mira, yo tengo este producto tal y estoy creciendo, pero no sé dónde invertir. Al final, ¿cómo se toman esas decisiones para priorizar en las diferentes áreas de producto, monetización, adquisición? Yo creo que eso es muy clave. Sí, muy buena pregunta. Y básicamente, un emprendedor, ¿no? Cuando ya hemos pasado esa etapa de Product Market Fit, que incluso técnicamente para mí es algo más que Product Market Fit, porque, por ejemplo, tú puedes tener un producto que encuentre un mercado
el que quiere y está dispuesto a pagar por tu producto. Pero puede ser que tengas un modelo que no es escalable. Entonces, o que tu modelo no cuaja, ¿no? Que esto fue, por ejemplo, cuando Salesforce introdujo el concepto de software as a service, fue una nueva forma, fue un modelo, pero los productos más o menos eran los mismos. O, por ejemplo, ¿por qué durante muchísimos años Mythic no tenía tampoco un crecimiento enorme y de repente llega Tinder y revienta el mercado? A través de la usabilidad. Es decir, ellos entienden muy bien su producto. Pero hay otros productos que lo que han encontrado son los canales adecuados. Tú puedes tener un productazo, el mercado está deseoso, tienes un modelo sólido, pero no encuentras los canales. Entonces, realmente es ese Product Model Market Channel Fit, ¿vale? Donde tú a partir de ahí entiendes eso. Y esto es muy importante porque cuando tú cambias uno de ellos, te va a cambiar todo. Y eso va a importar en tus decisiones. Claro. Es una rueda que todo influye dentro de la rueda. Eso es. Y eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Que los negocios son sistemas complejos, que están unidos entre sí. Si, volviendo a adquisición, retención, monetización, yo tengo un periódico y digo, quiero mejorar mi monetización, ¿qué hago? Enseño más anuncios. Claro, enseño más anuncios, pues a lo mejor la gente que llega no va a seguir viniendo porque, oye, me ponen muchos anuncios. Entonces, cuando tocas una cosa, te cambia otra. ¿Qué ocurre? Que en este sistema complejo tienes que medirlo muy bien. Así que, cuando tú quieres tomar decisiones, tú lo que tienes que entender es cómo afectan entre sí todos esos mecanismos, ¿no? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de un reloj. Todo el mundo es capaz de mirar un reloj y entender la hora, pero la gente no sabe cómo funciona, qué mecanismos hay por dentro. Y que si tú tocas una pequeña ruedita, hablo de un reloj analógico, te va a dejar de funcionar. Y claro, si tú luego lo abres y quieres ver qué está ocurriendo, no vas a entender porque realmente no sabes cómo un reloj funciona, por mucho que tú sepas dar la hora, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta de cómo priorizas, tú primero tienes que tener muy claro cómo desgranas tu negocio, ¿no? Cómo abres ese reloj y ves qué es lo que todo toca. Entonces, claro, yo sé que si toco esto, se me va a afectar esto. Por lo tanto, yo tengo que generar una serie de correlaciones y poco a poco ir entendiendo qué es lo que afecta en mis decisiones, cómo afectan. Y luego, pues simplemente tú tienes un sistema de objetivos. Y es, ¿qué es lo que queremos? Pues nosotros queremos crecer un 20% anual o un 15% month over month. Ok, sabiendo eso, ¿cuáles son las decisiones que más me van a acercar a ello? Y luego hay un concepto que ya lo hemos hablado varias veces en este viaje y es la velocidad versus la precisión. Y es, si tú de verdad quieres entender o quieres medir todo ese sistema tan complejo que tiene tu reloj de qué es lo que toca y qué es lo que mueve, te va a llevar mucho tiempo. Entonces hay veces que, evidentemente, nosotros vamos a tener que tomar decisiones con un umbral de certidumbre. Cuanto más certeros queramos ser, más lentos vamos a ser. Cuanto menos certeza necesito, porque estoy dispuesto a asumir muchos riesgos, más rápido puedo ser. Y la velocidad de ejecución es clave para el crecimiento. Entonces, resumiendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo priorizas? ¿Qué es lo más importante para ti? El impacto, riesgo, y a partir de ahí decides tomar decisiones. 100%. Además, esas decisiones son las que tiene que tomar un emprendedor. Tiene que entender si mi empresa está en una etapa de tengo que crecer súper rápido y romper cosas, porque se van a romper cosas cuando creces rápido, pero vas a poder capitalizar un mercado que a lo mejor si vas lento no te va a dar tiempo. O si eres una corporate y lo que quieres hacer es medir y pues aguantar un poco más, tomar decisiones en las cuales no te equivocas porque tienes que rendir mucho más a pues, tu board of advisors, inversores, lo que sea.